¿Cómo están? Bienvenidos a Pensamiento Vivo. Este es un programa más donde le damos voz al conocimiento y hoy tengo un tema que me han pedido mucho, estoy muy emocionado y vamos a compartir en esta ocasión con dos grandes invitados, dos grandes maestros. Zulu, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy contenta de compartir contigo y con las personas que van a ver esta grabación. Muy bien, gracias. Andy. Muy bien. Muy bien, bienvenidos. A ver, siempre empiezo que nos platiquen un poquito quién es el invitado, tanto como persona como en su formación, ¿no? Como para la gente que nos ve allá atrás, diciendo, oye, ¿estos de qué me van a hablar? Y ahorita entramos al tema. Entonces, primero las damas. Zulu, a ver. Muy bien. Yo soy Zulu y formo parte de la Escuela de las Leyes Biológicas. Entré en el 2018 a la escuela por un suceso muy dramático con mi mamá y del cual comienzo a cuestionarme muchas cosas y en la escuela encuentro respuestas a todas las preguntas que me hacía. Y bueno, en cuanto a mi trayectoria, te puedo decir que desde el 2008 a la fecha continúo ahí y como estudiante, por supuesto, en un momento y ahora compartiendo las leyes biológicas. Ok, muy bien. Andy, platícanos, tú eres cubano. Sí. ¿Cómo estuvo? A ver, platícanos, ¿tú te vienes para acá? ¿Allá hacías eso? No. ¿Cuál es tu formación? ¿Llegaste aquí? No, en algún momento yo llegué aquí en 2001 y en el 2009 ocasionalmente llega a mí este tema y me interesó mucho, sí, me ha interesado el tema, digamos, médico-biológico, ¿no? Y de ahí para acá he estado estudiando de forma autodidacta generalmente, aunque fui también alumno de Marco Fitte de la escuela italiana. Y en 2015 decidimos crear esta escuela, en noviembre del 2015, y la estoy dirigiendo de aquel momento hasta ahora. Okay. Y he dado clases en algunos grupos. Ok, muy bien. A ver, entonces para entrar en contexto, ahora sí el tema, hoy vamos a hablar de las leyes biológicas. Las leyes biológicas. ¿Quién me quiere compartir el origen? ¿Qué son las leyes? ¿Quién las creó? ¿De dónde vienen? Primero como los fundamentos básicos, para que la gente que es la primera vez que los escucha, pues saber exactamente qué estamos hablando y luego ya me van desmenuzando un poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, las leyes biológicas es un conocimiento biológico-científico y decimos científico porque es totalmente comprobable y verificable por cualquier persona. No requiere la persona tener un conocimiento previo de medicina o en alguna otra supuesta ciencia, sino que con sus propios síntomas puede comprobar por lo que está cursando a partir de sucesos vividos. Okay. ¿Quién las crea? ¿De dónde vienen? Bueno, las leyes biológicas no las creó nadie, las descubrió. Okay. Las descubrió, okay. Son leyes naturales, igual okay. que hay leyes de la física, en matemáticas, okay, en todas las ciencias, ¿no? Sí. Que aquí en algún momento las descubrió. Sí. Eso ocurrió bastante tardíamente en los 80, comparada con otras, ¿no? Y el doctor Hammer, por cuestiones, no vamos a hacer recuento acá, pero la vida le dio la oportunidad de descubrir que existían leyes biológicas que también regían, por redundancia, nuestra biología, igual que las leyes en toda la demás ciencia. Y me preguntabas el origen, ¿no? Sí. Ok. Y el doctor Hammer fue el que inició esto y el que hizo el mayor trabajo, o sea, durante varias décadas de descubrimiento y de profundización en estas que son 5 leyes biológicas que se cumplen en el 100% de los casos. Ok. Entonces, el doctor Hammer es quien empieza a descubrir y empieza a documentar y a compartir esa información y de ahí se empieza ya a divulgar, digamos, todo esto. Muy poco, de hecho. Okay. Sí, porque mucha gente en realidad todavía creo que no las conoce como tal y bueno, parte del objetivo de nosotros. Yo no diría que mucha gente, yo diría que muy poca gente tiene idea de que existe, de que la biología se rige por ley. Okay. Muy poca gente. Vamos. Mundial, sí, claro. ¿Cuáles son? Son 5, me decían que son 5. ¿Cómo empezamos? ¿Así una por una? Sí, la primera. Mira, de manera general. Las leyes biológicas nos permiten comprender cómo es que surge todo lo que llaman enfermedad en la medicina oficial. Okay. Mira, nos permiten comprender cómo surgen todo el proceso, para qué surgen o para qué están ahí y el por qué. Todo eso es lo que nos permiten comprender las 5 leyes. Si nos vamos una por una, bueno, es muy extenso, pero igual te pudiera dar
una muy breve descripción de cada una. Sí, me gustaría decir cuáles son las 5. Obviamente, ya a lo mejor me van a salir algunas dudas y ahí vamos metiéndonos en alguna, porque yo sé, pues por eso es una escuela y es mucha la información. Claro. Pero básicamente, ¿cómo las podemos compartir? La primera, ¿están numeradas? Así que la primera, Sí, la segunda. sí, sí. Okay. Llevan como un orden, Como un ¿no? Así orden. es como las aprendemos, Okay, como para comprender el paradigma, porque Exacto. es un paradigma distinto al que Ujú. nos han enseñado desde que somos niños. Ujú. O sea, esto nos permite vivir libres. Ujú. Este conocimiento nos permite vivir libres en el aspecto de la salud y totalmente autónomos e independientes. Okay. Porque cuando estás cursando por alguna sintomatología Ujú. y comprendes de dónde vino y qué es lo que va a pasar después, eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Okay. Te da total seguridad. De acuerdo. Entonces, la primera sería ¿cuál? Primer ley es la que nos dice, nos permite comprender cómo surge todo lo que llaman enfermedad. Y nos dice que viene de un suceso que ocurre en tu vida de manera repentina y que tú lo ves como agudo. Es como cuando, te voy a poner un ejemplo breve para que sea más digerible. Sí. Es como si tú estás en el día a día tranquilamente y de pronto escuchas que timbra tu teléfono y en ese momento pues contestas y recibes una mala noticia. Okay. Ese es un suceso que te deja en shock, ¿no? Te deja paralizado. Okay. Y a eso es a lo que llaman shock biológico. Y de ahí es donde parte e inicia todo el proceso de lo que llaman enfermedad. Okay. Por supuesto que esto no lo tiene en cuenta la medicina oficial, que todo surge a partir de un shock biológico, de un conflicto biológico. De un conflicto biológico. Así Entonces, es. La primera ley, como dices, vienen en secuencia, hay un suceso externo, un shock biológico, algo inesperado, que es lo que activa la reacción en cadena, que me imagino que luego viene la segunda y la tercera y ahí, ¿no? Claro, pero no es cualquier, cualquier suceso. Okay. Para esto, para que se pueda activar o echar a andar un programa de supervivencia y se enciendan tus sistemas de emergencia que tenemos en nuestro organismo, pues requiere ser una situación que tú veas como inesperada y que sea algo agudo o más o menos agudo y además que sea vivido en soledad. O sea, cuando hablamos de vivido en soledad quiere decir que no tengas la manera de compartirlo o de gestionarlo, de gestionarlo psicológicamente. Ok, o sea, a fin de cuentas me está afectando, pero no sé qué hacer con eso. ¿Y es agudo? ¿Te refieres a que sí tiene un nivel de impacto? ¿A eso se refiere? Un grado de importancia. Un grado de importancia por ahí. Y es inesperado. O sea, no es algo de que yo ya esté esperando, me activa el programa y me lo quedo porque no sé qué hacer con él. Y la persona lo vive en soledad. Lo vive en soledad. Sí, es difícil compartirlo. Okay. Y yo ahorita te puse el ejemplo de algo muy dramático, ¿no? Sí. De que recibes una mala noticia. Bueno, las malas noticias van también en diferente intensidad, ¿no? Pero también puede ser algo más simple como que de pronto alguien te contesta mal o te sientes ofendido de alguna forma con algo que te dicen. Y esa también sería como un shock biológico si lo vives de estas maneras que te mencioné. Okay. Ahorita mencionabas que puede ser una noticia, como vimos en el ejemplo del teléfono, pero pudiera ser también un término de una relación en el momento así, de repente, y que te vas así, también puede ser algo claro, así. Si tiene esas características, tú no lo esperabas. Sí, no lo esperaba, me lo quedo y me quedo como que, ¿qué pasó? Deja en shock, ¿no? Te deja en shock. Por eso es que ese es un shock biológico, porque te deja en shock, paralizado, no puedes responder a eso, te deja como, ¿cómo explicarte? Como impactado. Como impactado, sí, con incertidumbre, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Como a lo mejor alguien llegó y lo corrieron del trabajo, terminaron una relación, o de repente se robaron mi carro y era para mí, no lo tenía asegurado. Ese tipo de situaciones, a fin de cuentas. Esos son muy buenos ejemplos. Ok, muy bien. Entonces esa es la parte 1, la ley 1. Básicamente habla que es un suceso inesperado que se vive en soledad con cierta intensidad. Muy bien. Entonces ahí voy entendiendo. 2, la segunda ley.
La segunda ley nos habla o nos permite comprender. Parece examen, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí está de todos modos el Pero maestro que nos la puede intención orientar. es que puedan entender Sí. esto y Por eso yo estoy así, a lo mejor Sí. de repente hago las preguntas un poco tontas, pero dicen que no hay preguntas tontas, ¿no? claro que no. Es tonto el que no pregunta. Esto lo vamos a explicar así bien simple, bien sencillito. Exacto. No muy técnico. Va, Sí. entonces, segunda ley, ahora sí, ya no te interrumpo. No te preocupes. Segunda ley, bueno, fíjate, si hablábamos de un shock biológico, Ujú. y ahí es donde te platico que se activan todos los sistemas de emergencia de nuestro cuerpo, que nosotros conocemos como sistema simpático. Ujú, Entonces, si esa situación tú ya lograste resolverla de cierta manera, ujú, ya viene la segunda fase del programa o del Ujú. proceso. Sí. Y en esta primera instancia, cuando estaba todo conflictivo y sabemos de dónde surgió todo, entonces cuando ya desactivaste esa emergencia porque el conflicto ya se resolvió, Ujú, entonces ahora necesitamos nos vamos a encontrar en otro estado totalmente distinto ujú. a cuando tenías el conflicto activo. Cuando tenías el conflicto activo también generó cambios orgánicos. De acuerdo. Pero entonces, una vez resuelto el conflicto, ya los cambios orgánicos, psíquicos y cerebrales, porque Ujú. también hay cambios a esos 3 niveles, ya no son necesarios. Y en ese momento comienza esta segunda fase y es la que nos permite restaurar nuestro organismo y dejarlo como tranquilo, vamos, como lo más parecido a como estaba antes de que Ujú. ocurriera el conflicto biológico, el shock. Ok. Y eso nos dice esta segunda ley, que todos estos programas que llaman enfermedad se desarrollan en estas dos fases, la del conflicto activo Ujú. y una vez que el conflicto está resuelto, esta restauración de nuestro cuerpo y nuestra biología. Ok. ¿Cómo es que sucede la restauración? ¿Por sí sola o hay que esperar? Porque lo que estoy entendiendo es que se activa un programa biológico, ¿no? Por el shock, pero después pasa el tiempo y hay una restauración. Sí, generalmente en esta restauración digo generalmente porque no es siempre, pero la mayoría de las veces es cuando viene la sintomatología en esta restauración. Cuando se manifiesta, tienes el síntoma. Así es. Y sí, esto que preguntas, efectivamente nuestro organismo tiene recursos, está dotado de recursos para restaurarse totalmente y sin necesidad de que implementes nada. Ok, pero se manifiesta un síntoma. O varios. La mayoría de los programas manifiestan los síntomas en la segunda fase. Hay algunos que en la primera fase. Okay. Una minoría. Okay. Entonces, generalmente cuando yo ya traigo un síntoma de algo, que traigo un dolor, que traigo, no sé, si estemos hablando de enfermedades, que si un tumor, que si me empezaron a dar taquicardias, que si traigo gripa, son síntomas para mí esos. Es porque vienen de un bioshock. Están relacionados con un programa especial. Con un programa especial. De lo mismo que dijiste ahorita, dijiste algunos que se manifiestan los síntomas en la primera fase y otros en la segunda. Por ejemplo, la taquicardia es de la fase activa. Aunque hay un punto en la segunda fase que también se repite en lo que llamamos epicrisis, la taquicardia. Y lo que dijiste de dolor en el hombro, creo que dijiste algo así, es de la segunda fase. Es la segunda fase. Cuando se va a restaurar una previa atrofia que hubo, si estamos hablando de tejido mesodérmico nuevo como un brazo, por ejemplo. O sea, puede haber síntomas de la primera fase o de la segunda, aunque es más común que sean de la segunda. Que se hagan en la segunda. Ok. Entonces, la segunda ley, pudiera ser, habla de la restauración del cuerpo, o cómo. De la explicación de estas dos fases. Ok. Están conectadas. Esta segunda ley enuncia que todo proceso que llaman enfermedad de la medicina oficial, que para nosotros son programas de supervivencia, se lleva a cabo en estas dos fases. En la del conflicto activo y en la del conflicto resuelto. Conflicto activo y conflicto resuelto. La segunda se llama postconflictolisis. Y le llamamos conflictolisis al instante en que se resuelve el conflicto. Conflicto es lisis. Lisis es de destrucción, de terminación de algo. Sí. O sea, ahí termina el conflicto biológico. Y en la postconflictolisis, que normalmente son equivalentes en intensidad y en duración, normalmente, hay una restauración en la segunda parte. Ok. Probablemente con sintomatología, lo más común. De acuerdo, muy bien. Luego, ¿qué pasa después? La tercera tiene que ver también. ¿Sabes? Antes de pasar a la tercera, me gustaría darte un ejemplo muy breve para comprender estas dos fases. Sí. Fíjate, yo te hablaba de este caso en el que recibe una persona una llamada, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento
en que recibe la noticia, supongamos que le dijeron que su hijo acaba de tener un accidente, ¿no? Ujú. Eso no es cualquier cosa. Claro. Entonces, en ese momento, la persona se queda, como te decía, se queda en shock, no tiene la capacidad de gestionar sus emociones en ese momento Ujú. y empieza a activarse ese mecanismo de emergencia, el sistema simpático empieza a activarse Ujú. y se empiezan a encender focos. Literalmente hay Ujú. focos en el cerebro y esos Ujú. focos mandan impulsos nerviosos a tu cuerpo. Ujú. De cierta forma, bueno, lo puedo describir de esta forma, como si fuera un radar Ok. y busca el órgano más adecuado en ese momento para, como tú no puedes gestionarlo, tu biología Ujú. sí tiene mecanismos para gestionarlo y para ponerte mejor, en Ujú. mejores condiciones y puedas solventar eso, De ese acuerdo. conflicto. Entra en defensa, al quite, como Sí. decimos nosotros aquí. Generalmente un órgano es el que va a cargar con eso, Para contrarrestar la amenaza. para contrarrestar la El cuerpo amenaza. Ah, ok. Sí, entonces, una vez que se selecciona el órgano, es de Ujú. acuerdo a la función que desempeña. Por ejemplo, fíjate, Ujú. si la persona, en este caso estamos hablando de la amenaza a la supervivencia de un tercero, ¿no? Ujú. O sea, la madre está preocupada por el hijo. Sí. Entonces, si la madre lo percibe como, como una preocupación por ese Ujú. tercero, por su hijo, Ujú. se activa el órgano más adecuado ante esa percepción es la glándula mamaria. Entonces la glándula mamaria empieza a producir más células Ujú. y a aumentar su función. Su función es de nutrición Sí. de secreción de leche, secreción exocrina de leche en el Ujú. momento de amamantar a las crías, ¿no? Sí. Ahí no hay ninguna cría que amamantar, pero tu Ujú. biología lo interpreta así, como que estás preocupado por un tercero y tiene que Ujú. activar ese mecanismo para solventar eso. Como si Ujú. tuviera que nutrir a un tercero porque Sí. estás preocupado. De ¿Me acuerdo. explico? De acuerdo. Entonces empieza a producir más células y de esa manera resuelve la biología. Otro ejemplo simple, la madre lo percibe como que no puede ser rápida, Ujú. una imposibilidad de ser rápida Ujú. para llegar al hospital Ujú. a tiempo, ¿no? De acuerdo. Y entonces ahí, ¿cuál es el órgano que me puede ayudar a solventar eso? Pues la glándula tiroides, porque la glándula tiroides, su función es secretar hormonas tiroideas Ujú. y estas también hacen que se active el metabolismo, el Ujú. consumo de oxígeno y nutrientes, para que yo pueda tener cierta rapidez. Ujú. Al aumentar el metabolismo yo soy más rápida Ujú. y llegar a tiempo al hospital, ¿no? De acuerdo. Entonces, te digo, la persona se pone se me fue la palabra, Hiperventilada. hiperactiva, Hiperactiva. Ajá. hiperactiva porque está produciendo más hormonas y logra llegar a tiempo. Ok. Entonces, esos son los mecanismos, así es como funciona. Pero De acuerdo. ahora, si la madre llega al hospital y con este estado alterado en el que está y sus órganos alterados, Ujú. ya al llegar ahí se da cuenta que no hay ningún peligro, que su hijo está fuera de peligro, que lo que pasó, afortunadamente no pasó a mayores y Ujú. todo está en calma, ¿no? Ya lo van a dar de alta. Entonces ahí ya ese mecanismo de emergencia no es necesario. Ujú. Y ahora, entonces, se desactiva este programa, se desactiva este sistema de alerta Ujú. y empieza a restaurarse los órganos Ujú. que tuvieron cambios. Ok. Y esa restauración, pues, causa también sintomatología. O sea, va en lo que vuelven a equilibrarse Uh-huh. y volver a la normalidad, pues a fin de cuentas hubo un desequilibrio, hubo picos ahí, y entonces el organismo vuelve a compensarse, pues, y en esta compensación, pues tiene que hacer uso de otros órganos, etcétera, ¿no? Y para la compensación hay dos opciones, porque en la primera fase, así muy general, ¿no? Ujú. Hay dos opciones a nivel celular, que es que se multipliquen las células para tener más órganos, Ujú. o la otra opción es que se reduzca la cantidad de células para tener menos órganos, De porque es acuerdo. conveniente en la primera fase. Entonces, cuando llega la segunda fase, si se multiplicaron las células y hay más órganos, a lo que le llaman tumor, Ujú. entonces son células que están de más ya, no hace falta, Ujú. y hay que eliminarlas. Ujú. Entonces ocurre un proceso de caseificación, de destrucción y expulsión de las células esas. Sin embargo, los órganos que en la primera fase se atrofiaron o ulceraron, que perdieron células, Ujú. ahora en la segunda fase se van a reconstruir células, se van a restituir esas células. Y hay una multiplicación celular Ujú. acelerada para reponer esas células. Lo que pasa es que la medicina oficial y alternativa le llaman malo a donde quiera.
Cuando se produce una multiplicación celular, para la cual no tiene explicación, es Ujú. malo. Porque es espontánea, porque es no controlada, Ujú. porque es como que se volvieran locas las células. Ujú. Sin embargo, siempre tiene un sentido. O multiplican en la primera fase para tener más órganos, Ujú. o se multiplican en la segunda para restaurar lo que se perdió en la primera. Ok. Y siempre tiene un sentido y una utilidad. De acuerdo, entiendo. Entonces ahí vamos en las dos primeras. Sí. A ver, nada, yo te pregunto a ti. Sí. ¿Tú cómo catalogarías este proceso? Ujú. ¿Para ti es una enfermedad o es un programa para tu supervivencia? Pues como me lo viene explicando, es un programa para sobrevivir a la amenaza primero y después el cuerpo busca restaurarse tal cual, equilibrarse. Claro. O sea, a fin de cuentas tuve necesidad de prender algunos focos, pero después ya no necesitas tanta luz, o sea, ahora hay que apagarlos, pero sin embargo hubo un gasto no esperado que hay que reponer, me imagino. Más por el gasto, los cambios extraordinarios que hubieron en la primera fase de emergencia Ujú. ya no son necesarios, se resolvió. Ajá. Hay que restituir el organismo como estaba antes. No lo Sí. vas a dejar con menos células, ulcerado Sí. o atrofiado, Ujú. o con células de más que ocupan Ujú. espacio como quiera. Sí. Entonces, se eliminan esas células que fueron de más Ujú. o se vuelven a colocar las que se quitaron, para decirlo de alguna manera muy simple, ¿no? En la Ujú. primera fase. Incluso hay una capa biológica que te deja células de más preventivamente para que quede más alto, todavía más para el futuro, ¿no? Pues si esto era necesario. De Así acuerdo. muy general, muy... Sí. Sí, más o menos entiendo eso, que a fin tú estás en una etapa de equilibrado, de alguna forma hay ese shock, ¿sí? Entonces hay una alteración que el cuerpo, como bien dice, está diseñado para ver qué hace con eso. Y que me salió aquí una duda, ahorita les las pregunto. Y ya después, ya no es necesario, como bien dice, ya no hay amenaza, ya se resolvió. Más sin embargo, la restauración, el volver al equilibrio puede también generar otro tipo de síntomas. No, va a generar síntomas. Va a generar síntomas, va a generar síntomas. Y tiene lógica. Porque, por ejemplo, uno de los síntomas que menos le gusta a la gente es el dolor. Ujú. Y el dolor es un mecanismo para que no estés mueve y mueve una zona que se está restaurando, Ujú. que se está reconstruyendo, que está hinchada. El dolor es para que no lo muevas. Para que Si se estás muy protege. cansado, por ejemplo, es para que date en paz un rato. Porque Ujú. necesitamos los recursos que hay energéticos y todo, y Ujú. proteína y todo, dedicarlo para la prioridad que es restaurar el organismo, no para que estés haciendo un maratón. O sea, Sí. sí, son Exacto. maneras de lógicas. Sí. Un animal, si está cansado, se echa hasta que se le quite el cansancio. Claro. O si lo ve largo, no lo mueve. Ujú. Que pasa Es mucho necesario. a veces con los niños que están enfermos de algo y no quieren comer. Como que siento yo que necesitan su energía para su sistema de repente, ¿no? Inmunológico. Si no quieren porque- comer, habría que ver por qué no quieren comer. Porque hay programas específicos Ok. que limitan la ingesta de comida. Ahorita que Hay hablan algunos de... que están, no le gusta la palabra enfermo, pero vamos a ir Ajá. enfermo y comen como leche también. Porque Sí. no necesariamente. Cuando hablan de programas, ¿es diferente cada cuerpo? O sea, estas leyes biológicas o que aplican para todos, yo voy a reaccionar diferente y le voy a mandar un órgano diferente que tú, por ejemplo, el mismo suceso, o generalmente, o sea, hay genética detrás depende de dónde vengo. No o- genética, o sea, por ejemplo, ahora puede sonar unos ruidos que parecen como tiros, ¿no? Como Sí. balas. Digamos tú que no estás acostumbrado acá, Ajá, y sabes qué estará pasando. Que exacto. yo sé que son los vecinos que tiran cohetes hasta ahora porque hacen fiesta. Entonces depende de tu interpretación de lo que está pasando, de cómo tú lo vivas. Ok. Tú puede ser que no active ningún programa biológico cuando otro lo haría porque tú estás tranquilo, o puede ser que tú te alarmes de una manera extraordinaria Ujú. y lo veas de diferentes maneras. Depende de tu perspectiva, de cómo tú vivas ese hecho, de cómo, del matiz que tú le des, Ajá, es el órgano que se va a activar. de acuerdo. Y eso depende de lo que tú traes ya, o sea, de tu sistema de creencia, tu experiencia, Ujú. de lo que crees de las cosas, lo que te han dicho, o sea, esa es tu perspectiva de las cosas y puede ser que lo veas de una manera Ujú. que tienes determinado programa con determinado órgano específico y yo en el mismo lugar con el mismo hecho también lo veo conflictivo pero a ti de otra manera. Ok. Incluso así como lo dices, hasta culturalmente, o sea, puede haber personas, razas, o sea, no es lo mismo Exacto. un europeo que un latino, que un Pudiese. asiático, si es que está acostumbrado a cierto contexto, a cierto ambiente, ¿no? Lo que tú decías, o sea, yo a lo mejor que nunca he estado en el campo, ni vacas, ni cosas, de repente veo en la noche ruidos y me asusto, porque no estoy acostumbrado a eso, o una persona de campo se va a la ciudad y de repente el ruido, los carros, pum, le alteran, ¿no? Así es. A fin de cuentas es el significado que le das si representa amenaza o no.
tu percepción. Y el matiz que le da. El matiz Más allá que de que da. sea amenaza, ¿no? Que es lo principal. Sí. ¿Cómo lo viste? ¿De qué manera? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? De acuerdo, muy bien. Entonces, el tercero, ¿de qué habla? De la tercera ley. La ley ya te dio un poco de explicación, Andy. Ujú. Hablaba de que algunos órganos disminuyen sus células, otros aumentan. Ujú. Y bueno, esta ley nos explica cómo se comportan los órganos en cada una de las fases, de estas dos fases que te menciono, de la Ujú. segunda ley. Entonces, sabemos que algunas personas cuando están con el conflicto activo Ujú. tienen el crecimiento celular, Ujú. una proliferación celular, y otros órganos, bueno, hablaba de personas, ¿verdad? Ujú. Otros órganos tienen lo contrario, una disminución celular cuando están en el conflicto activo. O sea, ahí puede haber úlceras o atrofias. Y esto Ujú. depende, o podemos identificarlos perfectamente Ujú. conociendo el órgano de qué tipo de tejido es. Eso es un poco más complejo, Ujú. pero te puedo decir que es como dependiendo de la capa embriológica o el Ujú. tejido al que pertenezca. O sea, la tercera ley habla muy general Ujú. de la importancia de la embriología en el contexto de la activación de los programas especiales. Ujú. Hay 5 capas embriológicas, Ujú. para nosotros al menos, la medicina oficial reconoce 3, Ujú. y en otros lugares hablan de 4, nosotros hablamos de 5, Ujú. que cada una está controlada desde una zona cerebral diferente. Este yo creo que es el gran descubrimiento de Hammer, uno de los grandes, más importantes. Que hay 5 zonas cerebrales que controlan 5 tipos diferentes de órganos, dividido en 5 capas embriológicas. Ujú. Y cada capa embriológica tiene un comportamiento durante el programa especial diferente, algunas similares y otras diferentes. Entonces, Ok. es importante conocer el órgano que está involucrado, Ujú. a qué capa embriológica corresponde, para entender si las células se multiplican en la primera fase o en la segunda. De Y acuerdo. también de dónde está controlado para comprender, para entender el todo, digamos. Ujú. Hablando de una forma muy general. O sea, De se acuerdo. refiere a la importancia del cerebro como control de los programas especiales, y eso de todo, Ujú. y de la embriología. De acuerdo. De ahí se deriva qué pasa con cada órgano, depende de la capa embriológica, donde está controlado en cada fase. Ok, entonces el cerebro tiene las 5 capas o controla las 5 capas. 5 zonas cerebrales 5 zonas. que controlan los órganos, por ejemplo, en el tronco cerebral, desde el tronco cerebral se controlan mediante el sistema nervioso Ujú. todos los órganos endodérmicos Ah, ok, que están en el cuerpo. de acuerdo. Desde el cerebelo, todos los órganos mesodérmicos antiguos. Ujú. Desde el mesencéfalo, todos los órganos, no tenemos mesodérmico intermedio, que es la musculatura lisa. Y del cerebro nuevo, está en la parte más interna, medular Ujú. o la sustancia blanca, Ujú. controla los órganos mesodérmicos nuevos, y la corteza cerebral, los ectodérmicos. De La acuerdo. medicina oficial habla de 3, habla de Ujú. endodermo, de mesodermo y de ectodermo. Ujú. Ujú. Hammer normalmente hablaba de 4, dividía el mesodermo en 2. Nosotros hablamos de una tercera capa embriológica, sobre todo porque hay una quinta zona cerebral independiente. Y que además el comportamiento del órgano durante el programa no es igual que los otros. De acuerdo. Hay algunos que son parecidos, pero no son iguales. De Así acuerdo. muy general. De acuerdo. Entonces, en esta tercera se habla de estas fases y si se está reproduciendo, cuál órgano o cuánto. Habla del papel de la embriología Ujú. y del control cerebral y el entendimiento de qué pasa en cada fase con cada órgano, en dependencia de qué capa embriológica corresponda y de dónde es controlado. De acuerdo. Sí, muy sencillo. Sí, sí, sí. A ver, vamos por la cuarta. Quisiera terminar así la serie de las 4 para dar un contexto y después vemos 2, 3 casos así de, por ejemplo, cuando esto y lo otro, ¿no? ¿Va? Ujú. Entonces, la cuarta, ¿a qué se refiere? La cuarta ley biológica nos dice cuál es la función de los microbios. A ver, tenemos claro, tenemos la idea, la creencia, nos han Ujú. hecho creer que los microbios son los que provocan lo que llaman enfermedad. Nos hablan del contagio, de los virus, las bacterias y todo esto, ¿no? Y de que cuando estamos en un proceso en el que tenemos alguna cierta excreción de nuestro cuerpo como pus, Ujú. estamos en un proceso infeccioso. Ujú. Y Hammer descubre esta parte de la importancia que tienen los microbios en nuestro organismo, que no es la que nos enseñaron, sino que son simbióticos con nosotros, con nuestro organismo. Ellos, su función es ayudar o colaborar en restaurar nuestro cuerpo de los cambios previos que tuvo, Ujú. y ellos colaboran con nuestro cuerpo Ujú. tratando de revertir esos cambios. Bueno, para esto es algunas veces complejo de comprender Ujú. en las personas porque siempre nos han hecho creer esto, ¿no? Ujú. Ujú. Y va en contra de nuestra naturaleza el no acercarte a alguien porque crees que te vas a contagiar. Ujú. Ujú. Pero hay un ejemplo, bueno, te hablo de un ejemplo muy Sí, claro, sí, pero que sí, tiene sí. que ver con esta Dale, ley. dale. Es como cuando, es un ejemplo que ponía Hammer
el de los bomberos, y que me parece muy claro. Fíjate, es como, hablabas de las personas que viven en el campo, a diferencia de los de la ciudad. Es como si una persona que vive en el campo llega y de pronto ve incendios, y en donde hay incendios, ve presencia de bomberos. Y entonces dice, ay, ¿sabes qué? En todos los lugares en donde hay incendios están ellos presentes. Entonces ellos son los que causan los Presente y haciendo un incendios. desmadre ahí, ¿no? Sí, sí. Ellos son Sí, los que los causan. asocia Porque le puede con decir, la estos son causa. los causantes, ellos son los que provocan el incendio. Y no, Ah. vienen a colaborar en el Colaborar. incendio. De Es muy acuerdo. parecido con los... Sí. Sí, entonces así es realmente con los microbios, pues. Entonces, si hacen un cultivo en ese proceso en el que es como que llaman infeccioso, pues se van a dar cuenta que hay presencia de ellos, pero no tienen clara su función. De hecho, estamos conformados en mayoría de bacterias, más que incluso células humanas. Y cómo puedes pensar que las bacterias son las que te causan algún daño o algún mal si estamos infestados de ellas. O sea, en la segunda fase es muy importante su colaboración. ¿Te acuerdas de aquellos órganos que en la primera fase se multiplicaban, Sí, en la segunda se destruían? Ellos son los que lo destruyen, hongos y micobacterias. Si no están presentes, no hay forma de destruirlo y se encapsula. Eso que le llaman tumores encapsulados. Ajá. Es porque no había, generalmente, presencia de microbios, porque también puede ser que hayan recaída y quede medio clasificado, pero vamos a suponer que que nunca hubo la destrucción y quedaron encapsulados. Es por ausencia de microbios. Y las otras órganos que reducían células en la primera fase, atrofiaban y se ulceraban, en la segunda fase ellos colaboran en que digamos que sea más eficiente la reconstrucción. De acuerdo. Tanto la reconstrucción de las úlceras como de las atrofias. Entonces, en realidad, cuando hablas de que a lo mejor yo traigo ciertos microbios, que si la gripa o que si la pus, no hay necesidad de que se contagie porque tu cuerpo no lo necesita como tal. Esos están haciendo la labor aquí. Todos los tienen, pues, pero a fin de cuentas no es así que esa transmisión de qué, porque hacen su función de restauración, de reparación, como son la medicina, en parte, trabajan con nosotros, colaboradores. He escuchado mucho el término ahorita se está popularizando lo de la microbiota, ¿no? Que está dentro de todos nosotros, la serie de cultivos, que todo lo que están ahí, todas las bacterias que nos mantienen de alguna manera, ¿no? Se llaman buenos, ¿verdad? Sí, que ahora ya le están llamando buenos en el sentido de que si tienes una microbiota sana, pues entonces tu organismo funciona mejor, pero que también se pueden dañar, ¿no? Con solventes y etc. No entender nada de esto. Pero bueno, entonces esa viene siendo la cuarta, es esta colaboración. ¿Y la quinta? La quinta es la que nos explica el paradigma como tal. Y todo esto que te acabo de decir, bueno, para definirla me gustaría primero mencionarte cómo define la enfermedad la medicina oficial. Sí. Y lo define como una falla, un padecimiento, un mal funcionamiento de nuestro cuerpo. Y con esto que te acabo de explicar, pues te puedes dar cuenta que está en total incongruencia, ¿no? La realidad es que nuestra naturaleza es para nuestra supervivencia como tal, es decir, nuestra biología va acorde a lo que dice la palabra, ¿no? Bio, vida, o sea, como el tratado de la vida, vamos. Y nuestra naturaleza está en total congruencia con eso. O sea, no es que esté funcionando mal nuestro cuerpo, no hay una falla, no hay una deficiencia, no hay un padecimiento. Es verdad que los síntomas a veces los padecemos porque no son agradables, pero tuvieron una utilidad. De esto nos habla de que todo lo que sucede en nuestro cuerpo tiene una utilidad, tiene una función biológica y que esa utilidad finalmente es para preservar nuestra supervivencia. Voy a resumirlo con el cambio de entender que en vez de enfermedad, que es algo malo que está pasando, son programas especiales en la naturaleza con sentido biológico y utilidad para la supervivencia. De ahí viene lo del sentido biológico, o sea, todo tiene un sentido biológico. Biológica para supervivencia. Entonces, a ver si entendí. En resumen, tenemos todo para nosotros mismos autosanarnos. ¿Pudiera ser así? Lo que pasa es que ¿de qué te vas a autosanar si no era nada malo lo que estaba pasando? Okay. Es que tu organismo reaccionó de manera extraordinaria precisamente para salvarte la vida. De acuerdo. Entonces es un proceso que hay útil. Es cierto que muchos programas han perdido como un poco la utilidad en el contexto que estamos viviendo. Esa misma mujer de ahorita, que si el hijo ya tiene 10 años y lo agarró de un carro y está preocupada, no va a producir leche.
Pero es que las hembras mamíferas están programadas en la naturaleza para que estén casi todo el tiempo lactando. No es natural que haya tenido un solo hijo en su vida y que haya lactado unos pocos meses y después lo esté lactando. Entonces, si tú estás viviendo en un contexto que no es biológico, que no es el original, para que está pensado en los programas, puede ser que algunos programas parezcan inútiles. Ya Y entiendo. de hecho, pierde un poco la utilidad práctica. Sí, Pero cuando se usan en el contexto correcto, te pueden salvar la vida. Pero de entiendo. alguna manera radical, digamos. Muy bien. Entonces, no hay nada que sanar. Si lo que hubo fue una emergencia y después hubieron cambios extraordinarios y después se van a restaurar, no hay nada que sanar. El concepto de enfermedad o esa palabra queda volando, queda fuera de contexto, de sanación, hasta incluso palabras como paciente. Con el conocimiento de la ley biológica, la persona deja de ser paciente, de tener que ir a alguien que sabe, porque tú no sabes. Porque las leyes biológicas, mucha gente piensa que son terapia. Eso tiene que ver con terapia. Las leyes biológicas son el entendimiento de cómo funciona tu biología. De forma ordinaria y de forma extraordinaria cuando hay una amenaza a la supervivencia. Eso son las leyes biológicas. Entender que se rige por leyes, por principios que han sido pulidos, digamos, este sistema en la naturaleza y que realmente tiene utilidad. Entonces, las leyes biológicas es entender todo el proceso, desde qué lo causó, cómo se desarrollaron las dos fases y cómo va a terminar. O cómo terminó, depende del punto en que te encuentres de recorrido del programa, digamos. Es comprenderlo. Y nos interesa que sea de la forma más profunda posible y verificable. Porque Entonces, ese es otro punto. Hay muchas teorías y la mayoría de forma de aterrizar son una tontería. Sin embargo, con la ley biológica ocurrió algo fuera de lo común, que primero se vio empíricamente en la práctica, vio Hammer, cómo iban pasando las cosas. O sea, la teoría surgió a partir de la práctica. De empíricamente, date cuenta de que había un patrón, había un sistema. Hubo un momento que Hammer se quedó así, él lo cuenta con la boca abierta, y dijo, es que hay un sistema, existe un sistema biológico para la supervivencia, pero además está basado en leyes, que es lo que descubren, no las crean, las descubren. Y ese ha sido probablemente el mayor aporte, al menos en el tema de la salud, en la historia de la humanidad, este de acá. Y cuidado, tenga un gran peso globalmente en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida y con nuestro desarrollo, ¿no? Con nuestra proyección como seres humanos. porque me imagino que de alguna manera, por el conocimiento que tienen, pues pueden dar orientación si así lo Si quisieran. lo preguntas, si yo Claro. estoy en una verduras asadas y te veo enrojecido el brazo, no voy arriba de ti y te Sí, oye, no. traes esto, ¿qué te Ahora, si tú me haces una consulta a mí, Sí. a nosotros, ¿qué nosotros? Oye, tengo este enrojecimiento aquí en la piel acá, ¿me puedes? Entonces sí. Probablemente hagamos 2 o 3 preguntas para ubicar qué programa es el que está funcionando, y en qué fase, y podemos decirle a la persona, mira, lo que está pasando es esto. Probablemente antes ocurrió esto y ahora en una segunda fase hay una restauración, así, muy simple. A veces Pero- la respuesta mientras más simple es más tranquilizadora. Pero no existe como tal una receta o una medicina que como tal así que cae en esto. La medicina tiene el entendimiento y la tranquilidad y seguridad que te da. Ahora, eso no quita que si tienes hinchado y no Ajá. puedes mover el hombro Claro. y te tomas alguna INE, o sea, Ajá. algún medicamento que le va, está bien, no pasa nada, no estamos peleados con algo que te pueda hacer más llevadero los síntomas. De acuerdo. Pero lo que se trata de las 5 leyes biológicas es de entender. Y entender da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Sí. No es lo mismo que tú no tengas idea de qué está pasando aquí, y si esto de aquí se va a pasar para allá, para acá, y y incluso diga, a ver, ¿cuándo empezó? A tal hora. No, sí, eso sí fue porque esta persona, pues, ya se acercó a mí otra vez, entonces otra vez, ¿me entiendes? Que lo entiendas Sí. y te da mucha tranquilidad y seguridad. De acuerdo. Fíjate que yo había escuchado, alguna vez vi un video, creo que de Eric Corbera, pero hay como que él mezcla más cosas, porque algo empezó a hablar de las leyes, pero luego se va a otra cuestión de que, oye, pues si tus rodillas, ¿no? Y que te pasó algo, ¿cuál fue el suceso? Y luego ya lo relacionas, es que no puedes avanzar en tu vida. O que traes una alergia y a quién no quieres tocar, ¿no? O sea, como que empezaron a hacer ahí pues a lo mejor es marketing a fin de cuentas, ¿no? En muchas cosas. ¿Tiene algo que ver? O sea, sí hay, depende, decías de los órganos y de las capas embrionales, ¿tiene algo que ver esa relación de dónde es, con qué pasó o no hay correlación así? Sí, porque aparte de que capa embrionaria está involucrada, el órgano y todo, y no está controlado, y todo esto que estamos hablando, y la fase y todo, también hay otros detalles
Ujú. Hay cartografías que ya están bien hechas. Ah, eso. Depende de la función de cada parte del cuerpo. Ujú. Se puede tirar un lado u otro. Ujú. Depende de cómo ves a la persona con la que tienes el shock biológico. Ujú. El tema de la lateralidad. O también a veces es local. O depende de la función de cada parte del cuerpo. La rodilla tiene una función. Entonces, no es lo mismo el tobillo que la pantorrilla, que la rodilla, Ajá. que la cadera, que diferentes zonas de la columna vertebral, que en la cabeza depende de la función. Ok. Entonces, eso nosotros lo enseñamos en la escuela, o sea, Ujú. para ser más preciso, exactamente. Ok. Incluso sabemos, depende de cuando empieza el síntoma, depende de la capa neurológica que sea, qué tiempo antes Sucedió. ocurrió la solución, que hay una ventana de tiempo para que se manifiesten los síntomas. O sea, es todo ya llevar esto a una precisión mucho más precisa, valga la redundancia, más fina, más de entender Sí. a lo más finito que se pueda, a lo más puntual que se pueda, el funcionamiento de la biología, sobre todo la extraordinaria, que es la que estamos dando aquí, ¿no? Sí. Ok. Y como eso de lo que tú estás hablando, Ujú. porque cada caso es muy particular. Ok. Entonces, cuando damos algún tipo de asesoría, Ujú. es con la persona al frente, realmente, y no como lo hacen en muchos lados, como lo que tú nos platicabas, Sí. que escuchaste de esta persona, que de la rodilla y dijo un mano. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ver también el tejido que está implicado, el tema tal cual de la parte del cuerpo. Ujú. Y entonces no se puede hablar así de una generalidad. Ok. Fíjate, ahorita Ujú. hablabas también del abordaje. Sí. Bueno, eso me imagino que para muchas personas es muy importante porque luego dicen, a ver, ¿para qué me va a servir el conocer, no? Ujú. ¿En qué me va a ayudar? Y por supuesto que te ayuda muchísimo porque, mira, para empezar, debemos de hacernos responsables, o sea, con este conocimiento te haces responsable de ti mismo. Ujú. Estamos acostumbrados a que cuando vamos a una consulta médica es como diciendo, te doy mi paquete y hazme tú para que esté bien, ¿no? Haz lo que necesites hacer para que yo esté bien. Ujú. Y generalmente, pues bueno, lo que hacen es darnos algún medicamento o lo que sea, de cualquier tipo, y eso nos ayuda con los síntomas. Ujú. Pero luego, ¿qué pasa cuando la persona vuelve a tener el síntoma y está así, y como Recurrente. recurrente o crónico, lo que llaman Crónico. crónico, ¿no? Ujú. Entonces ahí no saben por qué realmente viene eso, de dónde viene. Y empiezan a hacerle una serie de estudios y si encuentran algo, entonces dicen, esta es la causa. Ujú. Pero entonces, lo más importante que nosotros creemos que tiene este conocimiento o que le sería útil a alguien, Ujú. es más que nada saber, tener la certeza de lo que está ocurriendo Ujú. y así darte cuenta de que todo está funcionando perfecto y vivirlo desde la tranquilidad, porque generalmente el miedo también es el que nos hace disparar diferentes cosas, ¿no? En nuestro organismo o activar nuevos programas y esto se vuelve interminable. Sí. Sí, porque sigue siendo, es otro shock, a un autoshock, a fin de cuentas, por estrés, por miedo, por... Ahora pudiéramos, por lo que dijiste, hacer como una simulación más contigo. Sí, Muy general. sí. Dijiste el hombro. El hombro, Te yo tocaste el hombro izquierdo. traigo esto de aquí, un dolor. Ok. Aquí, aquí. Es por atrás, ¿no? Por la parte de atrás, sí, del huesito. ¿Eres diestro o zurdo? Soy derecho, diestro. Ok. Si a un diestro el hombro izquierdo por la parte de atrás le duele, es porque en algún momento a una persona que no estaba a su nivel, no visto a su nivel en determinada actividad, por lo menos, o en general, porque en los diestros, nuestro lado derecho tiene que ver con igual, personas que hemos a nuestro nivel. Igual. Y el lado izquierdo, que no es nuestro lado dominante, personas que están por arriba o por abajo. Entonces, y si es por atrás, es el acto este como de alejar. Ok. Entonces, en la primera fase no hay síntomas, pero si se resuelve, si ya logré alejar a alguien que no está a mi nivel, digamos por amor a tu mamá, un hijo, el jefe a lo mejor en el trabajo, entonces viene una restauración de esta parte de atrás y hay con dolor. Ok. Si Entonces, dolor es restauración. En este caso que hablamos del hombro, que es, y no me dijiste nada que fuera erupción, me dijiste como interno, como si fuera lo que la gente le llama muscular. Sí. Como muscular, pero bueno, un tejido mesodérmico nuevo, de biológica específica. Si hay una molestia, de hecho, si te acordaras cuándo empezó la molestia, sabemos que hay una ventana de tiempo de no más de 8 horas, probablemente de mucho menos, puede ser media hora, una hora, pocas horas, que cuando la persona ya logra alejar a esa persona que no está a su nivel, está por arriba o por abajo, viene la restauración y duele por afuera. Si el dolor fuera por adentro, es que ya logré atraerlo, abrazarlo, acercarlo a mí. Pero si es por acá, alejarlo. Y si fuera por arriba,
es como, no esta parte de acá, como del cuello de aquí arriba, Sí. es como que no me deja, como que me pone yugo. Ok. Que- Avanzar. No es avanzar, No es es que avanzar. me tiene como Ah, aguantado, como que me ok. tiene Anclado. sometido. Sometido. Entonces, si es por arriba es que Mm. logré como liberarme, Ujú. si es por atrás logré alejarlo, y si es por adelante logré atraerlo. Ok, La entiendo. función que tiene esta parte de acá, ¿no? Sí, no, y sí me hace sentido lo que Ah. dices, ¿eh? A fin de cuentas. Y cuando empiezas a verificar en la práctica, cuando tienes la teoría, Ujú, ujú. te das cuenta que sí tiene sentido. De hecho, la teoría surgió a partir de la práctica. Sí, sí, sí. Y de ahí, realmente lo que te da la seguridad en las leyes biológicas, la tranquilidad, es la comprobación. Ujú, Porque en mi teoría, pero no sirve para nada. ujú, Y es forma de aterrizar las locuras que se le ocurre a la gente por ahí, de todo, Ujú. sin mencionar a nadie. ujú, Pero en las leyes biológicas, como en todo, ujú, si logras hacer una verificación, te da Ujú. seguridad y tranquilidad. Entonces, de hecho, hasta que no las no han verificado las leyes biológicas en un número de casos determinado, mientras más mejor, ujú. más tranquilidad y seguridad te da. ¿Se da? De que la teoría que aprendiste o que te estudiaste, Ujú. existe porque la puedes aterrizar en la práctica. Sí. Sí, a fin de cuentas, ahorita con lo poquito, que obviamente es un ejemplo práctico para estos fines, si vuelve a pasarme algo, yo inmediatamente, como ya sé, a la gente que ya estudió esto, dice, es que es por esto, porque Ahora, ¿cómo te quería... puede servir esto a ti? Si ese dolor va y viene cada rato, Ujú, es que estás constantemente o periódicamente ujú, tratando de alejar a alguien ujú, que es mi madre o mi hijo, mi jefe, Ujú, quien sea, que no está a mi nivel, ujú, ujú. y hay veces que lo logro. Y cuando lo logro, lo vuelve. Ok, Y cuando se quita el dolor, hay dos posibilidades. ok. O vi otra vez, porque otra vez está fría y no puedo alejarlo, Ok. o terminó la segunda fase y ya no duele. Ok. Entonces, cuando está cíclico, también es ubicar, Sí. a ver, y enseguida te das cuenta, porque es lo que no te Es que es lo que decía, o sea, la segunda fase puede manifestar síntoma o no, activo o no, o sea, puede que ya se haya resuelto porque ya no me duele. Depende de la capa inmunológica. O sea, si es una que, como mesodemo no en este caso, Ujú. son los síntomas generalmente, la mayoría de los programas, en la segunda fase. Pero hay otro que es en la primera. La gente que tiene, por ejemplo, esto que le llaman, no sé cómo reuma, ajá, que Reuma. hay dolor interno en los huesos con frialdad, eso es de la primera fase. Cuando se resuelve, se quita. De acuerdo. Hasta que llega la epifisi, que dura un poquito de tiempo. Pero es un síntoma de la primera fase. Y todo el tiempo que estés en la primera fase, vas a tener los dolores, eso y la frialdad. Ese es de la primera fase. Ese es otro órgano. Eso De otra capa inmunológica. Entonces, a fin de cuentas, sí enseñan esta parte ya de cómo nosotros vivimos, si te duele aquí, si es acá, si es donde se presenta, ya lo ligan para ver de qué fase es. Y esto, como dices, o sea, sí hay una interpretación de, es que estás pasando por este tipo de eventos amenazantes, por decirlo. Por ejemplo, en nuestra escuela, que el programa dura 2 años, los primeros sería 1 año y 5 meses, son teóricos, digamos. Pero los últimos 7 meses es una práctica que le llamamos el cofre de los achaques, porque tenemos... ¿El cofre de los achaques? Si quieres agarrar, si quieres. Ok. A ver. Lo voy a bajar. Ajá. Es un poco así como de broma, ¿no? Tenemos 2 cofrecitos así como estos y adentro tiene, este no tiene nada aquí, Ajá. tiene 675, como si fueran monedas de oro, así, Sí, doraditas, así, sí, con un sí. numerito. Entonces hay 675 síntomas diferentes. Ok. Entonces tú sacas uno al azar, Ya es ver. como una simulación de consulta, ¿no? Sí. Como esto. Desde ayer me duele el hombro por la parte de atrás, no sé qué. Entonces a partir de un síntoma, hacemos un desglose puntual desde qué órgano es, o las opciones de órgano que hay, de dónde se controla, qué capa biológica es, qué pasa en la fase activa, cuál es el hecho biológico, todo lo que tenga que ver con eso, para entender bien cada síntoma. Y hasta ahora tenemos 675 diferentes, bien clasificados, bastante bien. Y seguimos avanzando. Entonces, en esta parte, en nuestro programa de estudio, que los últimos 7 meses es como aterrizarlo sin personas presentes, pero de forma general. ¿Ok? De acuerdo. Pero aparte tenemos lo que llamamos grupo de estudio, que nos reunimos mínimo una vez al mes. Los alumnos traen casos ya reales, y mientras más difíciles mejor, para practicar mejor. O sea, aterrizamos ya con personas reales. Es ya con graduados eso. No, estudiantes y graduados. Los que hacemos la consulta somos los instructores de la escuela, pero están presentes ahí en el grupo de estudio, ahora virtual generalmente, viendo cómo lo hacemos y las preguntas que hacemos y explicamos por qué esto, y es como el complemento para entender cómo hacer una consulta o cómo se aterriza en la práctica, la utilidad que tiene. Y consulta al principio, por supuesto, ¿no? Coméntale a la gente que está por allá, dónde está tu escuela, los cursos son presenciales, son en línea. Vamos a dejar en la descripción los datos que me den, que tengan, para que los puedan contactar, ¿no? Pero sobre todo, si dan este tipo de asesorías de repente personales, el programa de estudio ya nos dijiste que dura 2 años, pues lo que quieran compartir, ahora sí, que tal cual. Pues
Tenemos la opción tanto de clases virtuales en Zoom como presenciales. En este momento estamos trabajando virtual. Estamos próximos a empezar otro grupo virtual y probablemente uno presencial también. ¿Es una vez a la semana? Las clases son, ¿Cómo o funciona? sea, son 2 años, pero está dividido en módulos por cantidad de materia, digamos, Sí. y a veces son módulos en bloques mensuales. Entonces cada bloque siempre tiene 4 clases. Por ejemplo, el grupo de los lunes, le decimos, es porque todos los lunes, a tal hora, todos los lunes, 4 meses, si hay 5 y uno que no. 4 meses tiene una clase de 3 horas. De ¿Okay? acuerdo. Entonces, cada bloque mensual, que tienen 24 bloques mensuales, tiene 4 clases. Siempre el mismo día, 3 horas, a una hora siempre específica. De O acuerdo. virtual o presencial. Okay. Y ahí van avanzando todos los módulos hasta que termine. Hasta que termine el programa nuestro. Entonces ahorita Sí, están, sí. no, pues qué bueno, pues si les interesan a ustedes por ahí, pues es virtual, creo que es una gran ventaja de repente, ¿no? Sí, se ha hecho más práctico. Sí. Sí. Y también te quiero comentar que contamos con una página web en la cual se está compartiendo la información también de manera gratuita. Cualquier persona puede consultarla y bueno, creemos que todas las personas tienen derecho a conocer este paradigma, cómo funciona tu naturaleza como ser humano, y entonces pueden consultar ahí también toda la O información. sea, el mismo material que usamos en la clase, todo el material que tenemos, estamos regalando, compartido. Okay. O sea, Pues miren. abierto, tanto en PDF que pueden descargar como online. La misma clase con la que se da la clase. De No acuerdo. hay nada detrás del telón ni nada de eso. Okay. Bueno, en la clase está la experiencia y todo, ¿no? Claro, Cómo claro, va la clase claro. y los ejemplos que tenemos y Sí, todo. sí, sí. Por ejemplo, cada clase, ¿cuál es la estructura de la clase? Son 3 horas. Pero la primera hora y media es como un repaso del anterior. Tenemos unos test que hemos ido puliendo en años de preguntas específicas, que también es voluntario, ¿eh? Cada cual puede si quiere, si no, no. Entonces hacemos un desglose muy profundo de la clase anterior. Y la segunda hora y media, con 10 minutos en medio de receso, es para la clase nueva. Y así nos vamos llevando. En la siguiente hora y media, consolidar bien lo anterior. Que se supone que hayan estudiado en el sistema. Sí. Es todo voluntario. Si bien, Claro. si estudiaron bien, si no, también. Y la segunda parte es la nueva clase. Y así, vamos. No. 24 horas, o sea, por los últimos 7 meses que se hace mi práctica. Ya se acabó la teoría en los primeros, o sea, toda la primera parte antes de los 7 meses últimos, ¿no? Y también dan sesiones particulares, de repente, si hay Sí. personas que quieran, tengo Tenemos un grupo de algo. estudio que es gratuito para los alumnos de la escuela normal, o también tenemos consulta, o sea, ya privada, Okay. tiene un costo, y o sea, vemos el caso específico en solitario. El grupo de estudio con Sí. un grupo de alumnos. Claro. El que quiera puede hacer consulta también. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí les va la pregunta. Siempre, esta ya la tengo de cajón para todos. Y tiene que ver mucho con la trascendencia, ¿no? De cómo te gustaría que te recordaran. Ay, esa es una pregunta más profunda. Sí, eso ya no tiene que ver, eso es como para que la vayas pensando. Fíjate, Fernando, que te voy a ser honesta. Sí. Yo con todo este proceso de introspección, porque por supuesto que este conocimiento te lleva a la introspección y a revisarte qué es lo que cómo estás percibiendo la vida y por qué están llegando todos los síntomas y de cómo estás viviendo, vamos. Entonces, mi más grande huella que quiero dejar aquí es la tranquilidad, el haber sido una persona feliz, el haber disfrutado la vida. Así, es simplemente así. Muy bien, me gusta. Y yo como alguien que aportó algo en el tema de las leyes biológicas de la, como le llamo yo, que le gusta a la gente, la desidiotización de las personas en el tema de la salud. Muy bien. Y que hizo un aporte en eso. Sería, bueno. Muchas gracias. Y ya para despedirnos, me llama mucho la atención el logotipo, me lo explican ahí a ver qué, por qué está Esta así. playera específicamente es una conmemorativa que hicimos cuando hicimos la segunda convención. Hemos hecho 2 convenciones grandes en la escuela. Y la anterior fue a final de 2022. Y esta es la playera, como nosotros tenemos la misma, no la pusimos ahora. Pero más bien es el logo de la convención específicamente. Ok. Mira, me imagino que tiene un significado que representa, por algo claro, está ahí. Este es el logo de la escuela específicamente, por ejemplo. Okay. Que también en otra convención. Y es parte de eso. Sí, no está aquí porque usamos esta de la convención. Sí. Esta específicamente era sobre el cambio de paradigma y cómo también los microbios, el tema del cambio es como muy significativo, ¿no? De que está así como enojado primero, que es malo. De malo a bueno, trabajador, que contribuye, exactamente. Y viejo paradigma, con un bastón, y como es el paradigma que van haciendo, ¿no? Es como que nace del cambio de mentalidad del microbio que ayuda y al otro que es malo. Hecho. Bueno. Pues muchas gracias, estuvo muy entretenida, con muchas aportaciones. Esperemos que haya sido
de alguna manera un poquito más desmenuzada para todos los que nos ven. Si les gusta este video, compártanlo, por favor, denle me gusta. La intención lo hacemos todo con amor. Amo platicar con personas que son apasionadas del tema, es lo que más, es el primer requisito siempre que busco entrevistar a alguien, porque se siente cuando te gustan lo que haces, ¿no? Y aparte que es una aportación para la gente, para la humanidad. Necesitamos muchas voces por aquí. Pues muchas gracias. Gracias por su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.